Hola, ¿qué tal a todos? Continuamos con lo que estábamos trabajando. Nada más para recordar rapidísimo, estábamos en la parte de la cerradura de un conjunto y ya después en el video pasado definimos lo que era la frontera de un conjunto. ¿De acuerdo? Empezamos así, tal cual con la cerradura, vimos la definición de frontera, alguna que otra propiedad y pues bueno, hoy vamos a dar pie, bueno, en este video, mejor dicho, vamos a dar pie a otra definición que también es muy importante en el concepto de topología, que es el concepto de conexidad. ¿Cuándo decir que un conjunto se llama conexo? Entonces, para entender la idea primeramente de lo que significa que un conjunto es conexo, la idea muy vaga, así un poquito, este, que les puede ayudar a ustedes a imaginarse que un conjunto se trate de un abierto o no, perdón, de lo que conoceremos como conexo, es si ustedes lo pueden ver formado o si el conjunto se puede ver como un conjunto de varias piezas. ¿De acuerdo? Como una especie de rompecabezas hasta cierto punto. Entonces, esa es la idea de lo que nosotros entenderíamos o lo que vamos a entender como un conjunto conexo. Obviamente vamos a dar la definición formal de lo que significa un conjunto de este tipo. Pero la idea así geométrica de un conjunto que sea conexo es un conjunto que imaginativamente solo tiene o solo está formado por una sola pieza. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo pongo algo así y yo obviamente considero todo lo que está dentro de este conjunto, pues bueno, parecería ser y que intuitivamente está formado por una sola pieza. Algo como lo puede ser, digamos, un dibujo o algo así, y otra parte por acá, ¿no? Digamos que A está formado por esta parte y esta parte. Esto, por ejemplo, sería una idea intuitiva de lo que un conjunto, de lo que significaría que un conjunto no fuera conexo. Pero obviamente los dibujitos son un poco vagos con respecto a las definiciones, por eso es que vamos a dar nuestra definición formal de lo que significa que un conjunto no sea conexo. Entonces, pero nada más así como una idea intuitiva, un conjunto conexo es aquel que está hecho de una sola pieza. ¿De acuerdo? De una sola pieza. Así lo pongo entre comillas porque obviamente no es la definición que nosotros vamos a tomar. Y bueno, decimos que un conjunto es desconexo o este sería el concepto de un conjunto desconexo que está formado por más de una pieza. ¿De acuerdo? Más de una pieza. Entonces, pero bueno, vamos a dar la definición, decíamos, la definición formal de lo que es un conjunto sea conexo. Y bueno, para empezar, es un poquito extraña esta parte porque vamos a empezar primero definiendo cuándo podemos decir que un conjunto no es conexo o es disconexo y vamos a decir que un conjunto es conexo si no es disconexo. Yo sé que parece un poquito trabalenguas, pero bueno, vamos a dejar claras las ideas y la definición de lo que esto tratamos de definir. Entonces dice, sea A un subconjunto de Rn, decimos que A es un conjunto disconexo, que A es disconexo, si sucede lo siguiente. Si existen U y V, conjuntos abiertos, tales que cumplen las siguientes condiciones. Primero, el conjunto A debe ser un subconjunto de este U unión este V. Segundo, A y U deben de tener elementos. A y V también deben de tener elementos. ¿De acuerdo? O sea, la intersección tiene que ser diferente del vacío. Y tres, pues bueno, obviamente U y V intersectados tiene que ser un conjunto vacío. Geométricamente significa es que si yo estoy diciendo que un conjunto es conexo, debo de poder encontrar dos abiertos, ¿de acuerdo? Este, digamos, es el U, y debe de poder haber otro abierto por acá, que estamos tomándolo como V, donde estos dos conjuntos obviamente no tienen nada en común, que es justamente esta propiedad, y que el conjunto A, no importa que este sea, no importa quién quiera que este sea, tiene partes en U y tiene partes en V, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos decir que un conjunto es desconexo, debe de suceder estas condiciones. A debe de tener elementos en ambos conjuntos, ambos conjuntos deben ser abiertos y además esos dos conjuntos no deben de tener elementos en común. Entonces, esa va a ser nuestra definición de que un conjunto sea disconexo y tomando en cuenta esto que acabamos de definir, ahora sí ya podemos decir cuando un conjunto es conexo. Entonces, definición.
definición. Y dice lo siguiente. Sea o dado a un subconjunto de Rn, decimos que A es un conjunto conexo, es conexo, así a secas, es conexo si no es disconexo. Si no es disconexo. En otras palabras, lo que significa esto es que el conjunto A, así intuitivamente y entre comillas, A está formado por una sola pieza. No lo podemos separar mediante dos conjuntos abiertos. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede un poquito más claro o intentando que esta definición que acabamos de dar quede lo más claramente posible. Obviamente, pues bueno, hay que trabajarla con los ejercicios y los ejemplos, pero espero que esto no les sea tan complicado de momento. Entonces, vamos con un primer ejemplo. Ejemplo, los racionales, Q es un conjunto. Si ustedes se dan cuenta, nada más voy a hacer un pequeño zoom. Q es en la línea recta, en la línea de los números reales que va de menos infinito a infinito. Q está formado por puntitos. Entonces, la idea intuitiva de que nosotros tenemos hasta ahorita, de que un conjunto sea conexo, es que esté formado por una sola pieza. Y si nosotros estamos diciendo que Q está formado por varios puntitos, pues parecería ser que, y hay separación entre los puntitos, separación dígase hay racionales, pues no parece que Q sea un conjunto conexo. Y efectivamente, lo que vamos a demostrar ahorita es que Q es un conjunto disconexo. Disconexo. Y la prueba es bastante sencilla. Primero vamos a hacer una prueba así un poquito geométrica y ya después vamos a escribir formalmente lo que estamos diciendo. Entonces, va la prueba. La prueba de este ejemplito. Miren, la idea sería más o menos la siguiente. Voy a dibujar en la línea recta, que son de menos infinito a infinito. Nosotros sabemos que aquí, pues hay muchos racionales, que los estoy pintando, ojalá se vea en azul. Y lo que yo quiero hacer es tratar de encontrar dos conjuntos abiertos que cumplan las tres condiciones que dijimos hace un momento. Para ello, vamos a elegir un punto cualquiera de esta línea recta que sea un número irracional. El que sea, el primero que se les venga a la mente. Solo para no perder la costumbre, bueno, a mí el primero que se me ocurre a la mente es pi. ¿Sale? Ese es el truco en este caso. Y lo que vamos a hacer es, en base a ese número pi, que obviamente no es un número racional, vamos a definir los siguientes conjuntos. Vamos a tomar a U como todos aquellos puntos que estén de pi hacia atrás. Obviamente el pi abierto. O sea, todos los puntos X que sean menores estrictos que pi. Y a partir de ahí vamos a ir hacia atrás. Es decir, vamos a tomar, voy a ponerlo en este color, de pi hacia atrás. ¿De acuerdo? Eso vamos a ponerlo como nuestro conjunto U. Y también del mismo modo vamos a considerar a todos los que van de pi en adelante, al que vamos a llamar, obviamente, V. Observen lo siguiente. Dado que estamos tomando de pi hacia atrás, obviamente U tiene elementos racionales. Del mismo modo, también V tiene elementos racionales. Este conjunto U, dado que estamos tomando de pi hacia atrás, es un conjunto abierto. Es parte de los elementos de lo que ustedes, de lo que ya probamos en anteriores videos. Al igual de manera, si yo también tomo el intervalo que va desde pi en adelante, ya en anteriores videos probamos que eso es un conjunto abierto. Entonces, U tiene elementos racionales, B tiene elementos racionales, y obviamente todo punto que yo tome en los números racionales o está aquí o está acá, porque el único punto que no estoy considerando es justamente aquel que no es un número racional. ¿De acuerdo? Con eso estamos diciendo que estos dos conjuntos, pi, U y V, contienen a todos los números racionales. Y ya por último, creo que también es claro que este conjunto y este conjunto no comparten términos en común. Entonces, eso es justamente la definición de que un conjunto sea disconexo. Acabamos de encontrar dos abiertos que cumplen esas tres propiedades. Entonces, vamos a demostrarlo, digamos, de una forma un poquito más formal. Entonces, vamos a escribir lo que acabamos de decir en otras palabras. Dice, sea pi
un número que no es racional. Definimos U, que va a ser el intervalo que va desde menos infinito hasta pi, y V, que sea el intervalo que va desde pi hacia infinito. Entonces se cumple lo siguiente. Entonces se cumple. 1. U y V son abiertos. ¿De acuerdo? Esto lo voy a poner como 0 en lugar de 1. 0. U y V son abiertos. Segundo, todos los números racionales están contenidos en U unido con V. Y esto se debe a que ya que realmente lo que estamos haciendo es que U unión V, pues es en realidad todos los números racionales, todos los números reales, a excepción de pi. O sea, lo único que estamos haciendo es, con U y V, es tomar los mismos números reales, pero lo que le estamos quitando es el elemento pi, que dijimos, obviamente no es un número racional. Lo siguiente es que los racionales intersectan a U. Esto es diferente del vacío. Un elemento que está en U y que está en un número racional, pues es el 0. Perdón, el 0, no teta. El 0 es un elemento que es un racional y obviamente es un número menor que pi. Del mismo modo, Q, intersección con V, también es diferente del vacío. Un elemento que está ahí es 4. 4 es un número que es mayor que pi y es un número racional y pertenece al elemento o al conjunto V. Y por último, también se cumple que cuando nosotros tomamos a U y lo intersectamos con V, esta intersección es vacía. Y esto se debe simplemente por definición. ¿De acuerdo? Esta parte de arriba, la primera, esto fue por un video pasado. Cuando estuvimos viendo ejemplos de conjuntos abiertos, demostramos que esos conjuntos eran abiertos. De hecho, uno se quedó como tarea moral. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, el hecho de que nosotros hayamos logrado encontrar U y V que satisfagan 1, 2, 3 y por supuesto que sean abiertos, eso es equivalente en nuestra definición a decir que el conjunto Q es disconexo. ¿De acuerdo? Del mismo modo, también se puede probar, y eso lo voy a dejar como tarea moral, como una observación, pero también como tarea moral, es que ustedes intenten demostrar con esta misma idea, siguiendo este mismo razonamiento, obviamente cambiando las cosas que se tienen que cambiar, que los números irracionales también es un conjunto disconexo. O sea, es un conjunto que no es de una sola pieza. Y esto, les decía, vamos a dejarlo como una pequeña tareita moral para que practiquen esta definición. Digo, aparte de la que ya están practicando en su tarea. Entonces, tarea moral. Y que sea una décima extra. Porque realmente es básicamente seguir esto mismo que estamos, que estoy definiendo. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta parte. Ya tenemos la definición de que un conjunto sea disconexo, que un conjunto sea conexo, un par de ejemplitos, solo demostramos uno, el otro es muy parecido. Y pues, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo de que un conjunto es, otro ejemplo de un conjunto disconexo. Ejemplo, vamos a tomar en cuenta al conjunto vacío. El conjunto vacío, que puede ser subconjunto de cualquier Rn, es un conjunto conexo. ¿De acuerdo? Y esto se debe, o la manera en como nosotros probamos esto, una prueba así muy sencilla, de por qué el vacío es un conjunto conexo, no por vacuidad, perdón, por vacuidad. La vacuidad es una herramienta muy poco usada, porque no siempre aplica, obviamente, y nada más es la razón de la vacuidad o del argumento vacuidad, de que nosotros ocupemos para demostrar que el vacío es un conjunto conexo, es porque en nuestra definición, si yo quiero ver que un conjunto es disconexo, tendría que exhibir dos abiertos que contengan el vacío. Esta propiedad no hay problema. Realmente la propiedad importante que va a conflictuarlos todo es que yo pueda encontrar un abierto, U y V abiertos, que cuando los intersectemos con el vacío, la intersección sea diferente del vacío. Esta propiedad hace que nosotros no podamos encontrar estos U y V abiertos.
El no encontrarlos en matemáticas o en otras palabras, es decir, que este argumento se vale por vacuidad. No puedo demostrar lo contrario, o sea, no puedo demostrar, como no puedo demostrar que es disconexo, pues automáticamente puedo decir que es conexo, porque es básicamente la definición que acabamos de dar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto se debe por vacuidad. Y ahí, si se lo están preguntando, la respuesta es que sí. Los números reales, los números R, que son los números reales, R, también es un conjunto conexo. Aquí no se debe por vacuidad, aquí sí hay que hacer una demostración, que es la que vamos a hacer en el siguiente enunciado, de las siguientes proposiciones. Entonces, de momento, este R también es conexo y lo dejaremos para verlo un poquito más adelante. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo más de que un conjunto sea conexo. Entonces, no sé cuánto tiempo lleve de este video. Vamos a ver una propiedad, bueno, una pequeña caracterización con respecto a los conjuntos conexos en los números reales para poder llegar a nuestra definición. Perdón, a más propiedades que necesitamos. Entonces, antes de eso vamos con una proposición. Proposición que nos será muy útil para lo que conoceremos después y que bueno, lo que conoceremos después, perdón, como el teorema de la margarita. Y la proposición dice lo siguiente. Dice, sea A un subconjunto de los números, perdón, de Rn. Un conjunto que nosotros sepamos que es conexo, no vacío, y conexo y no vacío. Y la proposición dice, si nosotros, o sea, si existen U y V abiertos, no vacíos, tales que A está contenido en U unión B o abiertos ajenos. Perdón, aquí. Si existen A y B abiertos y ajenos. Déjenme mover esto un poco más adelante. Abiertos y ajenos. Uy, ya quedaste muy feo. Abiertos y ajenos. No vacíos, tales que A está contenido en la unión. Entonces sucede lo siguiente. Entonces, A está contenido en U o, así de manera estricta, o sea, va a pasar una cosa o va a pasar la otra. A está contenido en V. Y la prueba es bastante sencilla. Antes de hacer la prueba formal, primero quiero que hagamos un intento o la idea de cómo sería la prueba de esto, imaginándonos la situación. Observen lo siguiente, voy a dejar arriba el enunciado. Dice, esto es como la prueba en figura. La prueba en figura. Y dice lo siguiente. A ver, tómate dos conjuntos que sean abiertos. Vale, los vamos a dibujar. Ahí está el primer conjunto, que lo estamos poniendo en verde. Y este conjunto verde es el que estamos o vamos a llamar como U. Toma otro conjunto que sea también abierto y que no intersecte este conjunto de aquí. ¿Sale? Tenemos otro conjunto y este llámalo V. Son dos conjuntos que son abiertos y que no, no se tocan ni uno ni otro. Y sucede que el conjunto A que está ahí también contenido en el mismo espacio que estos dos, este conjunto A tiene elementos, perdón, está contenido en la unión. O sea, yo no sé cómo está distribuido A, pero sé que A está metido en la unión de este par. ¿Sale? A está metido. Déjenme borrar esto, déjenme mover esto un poquito más adelante. Lo que dice el enunciado es que este conjunto A, quién sabe quién sea, está metido en esos dos. Y entonces lo que está diciendo el enunciado es que si A lo pongo como, por ejemplo, con este color, digamos en un color si A está metido en esa unión, entonces debe de suceder que o A está aquí o A está acá. A solamente debe estar exclusivamente o en uno o en otro. Es lo que nos está diciendo el enunciado. Y la prueba es bastante sencilla. Mire, si nosotros estamos diciendo que A está en la unión y si suponemos, por contradicción, que A no está contenido, o sea, si suponemos lo contrario a esto, significa que A no está enteramente contenido en U, es decir, que hay elementos de A
que están en V. Que A no esté enteramente contenido en V significa que A tiene elementos aquí. Y entonces, si sucediera que A tiene elementos en U y que A tiene elementos en V, estaríamos encontrando dos abiertos cuya unión está contenida, cuya unión contiene el conjunto A. A tiene partes en U, A tiene partes en V, y originalmente estos dos conjuntos, tanto U y V, eran ajenos. Y entonces encontrar esos dos abiertos con esas características implica que el conjunto A es un conjunto disconexo, lo cual contradice parte de la hipótesis. ¿De acuerdo? Ahí está la contradicción. Entonces, si se dan cuenta, la prueba es bastante sencilla. Entonces, vamos a escribirla para ya tener esto, que aunque parece muy obvio, creo yo, pues bueno, sí nos va a ser bastante útil en lo que vamos a demostrar más adelante, en el teorema de la Margarita. Dices, prueba. Y supongamos que no. Supongamos que no. Es decir, que A no está enteramente contenido en U. Esto me implica que eso implica que A tiene elementos en V. Esa intersección es no vacía. Y además, el hecho de suponer que no, pues significa que A tampoco está completamente contenido en V. Eso significa que A tiene elementos en U también. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta que A no se puede salir según las hipótesis, según esta hipótesis de que A está, esta hipótesis que yo tengo aquí, me está diciendo que A no se puede escapar de estos dos. Por eso es que si yo estoy diciendo que no está enteramente contenido en uno, es porque tiene elementos en el otro. ¿De acuerdo? Pero A no se puede salir ni de U, ni de B. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, U y V satisfacen lo siguiente. Satisfacen 1. Pues A originalmente está contenido en U unión B. Esto es una hipótesis, es parte de una hipótesis de nuestra proposición. ¿Qué más cumplen? 2, también cumplen que A intersección con U es diferente del vacío y que A intersección con V también es diferente del vacío. Y esto se debe justamente a lo que nosotros acabamos de argumentar. Esto se debe a esta parte. ¿De acuerdo? Eso es por esto. Y por último, también está sucediendo que U intersección con V es vacía. Esto se debe también a una hipótesis. La hipótesis donde estamos diciendo que U y V tienen intersección no vacía es cuando estamos argumentando o cuando estamos diciendo que, que estos dos conjuntos son ajenos. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que U y V sean abiertos que cumplen esas tres propiedades, se sigue o nos dice, por tanto, U y V abiertos, es importante esta condición que tenga que ser abiertos, nos dice, por lo tanto, con esto estaríamos concluyendo que A es disconexo. Está formado por dos partes, lo cual es una contradicción. Yo generalmente las contradicciones lo pongo con una pequeña flechita que va hacia abajo. ¿De acuerdo? Esto es una contradicción. Así, o es decir, esto significa que lo que nosotros dijimos desde el principio, donde dijimos que esto no sucedía, o sea que la conclusión no era cierta, el momento que decimos que la conclusión no es cierta, en realidad estamos diciendo que, pues en realidad, pues sí está ocurriendo, o sea, sí va a ocurrir la conclusión. Es decir, que A está contenido en U o A está contenido en V. Y ahí termina nuestra proposición. ¿De acuerdo? Yo les digo, es una proposición bastante sencilla, bastante rápida. Si se dan cuenta, la demostración no nos lleva más de 5 renglones, 6, 7 máximo, y nos va a ser bastante útil para el teorema de la Margarita. El teorema de la Margarita ya ya lo veremos después. Nos va a ayudar a poder encontrar muchos, o para poder demostrar muchos conjuntos que son conjuntos conexos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver nuestra última proposición. No lo quiero hacer todo en un mismo video, sobre todo en este, porque pues ya avanzamos al menos la mitad. Entonces, nada más lo voy a enunciar, voy a demostrar la mitad de ese enunciado y dejaremos la prueba de la segunda mitad para el próximo video. Entonces,
Vamos a demostrar esta proposición que es bastante bonita y nos va a ser muy útil para la siguiente parte. Entonces, proposición. Bueno, más que proposición, yo creo que es una caracterización. Entonces, lo vamos a poner como un teorema. Teorema. Y dice este teoremita. A subconjunto de Rn de R es conexo. Si yo quiero ver que un conjunto de R es conexo, la única manera en cómo ocurra que un conjunto es conexo en los números reales es que ese conjunto es un intervalo. Es un intervalo. ¿De acuerdo? Y aquí voy a hacer una pequeña pausa nada más para recordarles qué es lo que significa que un conjunto sea un intervalo. Sí hay una definición de esto. Entonces, definición. Esto es una pequeña pausa. Definición. A subconjunto de R es un intervalo. Es un intervalo. Sí sucede que para cualesquiera A menor que B con A y B en el conjunto original, entonces, que si yo me tomo cualesquiera dos, entonces todo Z que esté, todo Z que esté entre A y B, también está en el conjunto original. También está en A. En términos de, o en otras palabras, significa lo siguiente. Si yo me tomo en la línea recta y yo sé que un conjunto, yo estoy tomando en A un A subconjunto de R, voy a decir que este conjunto es un intervalo. Si sucede que si yo tomo cualquier elemento A aquí y otro elemento B acá, y en medio de estos dos yo elijo cualquier elemento Z, sucede automáticamente que este Z también es parte del conjunto en cuestión. ¿Vale? Denme un segundito. Ok, disculpen, pero es que ahí se me fue un poquito la pila, pero bueno, ya estamos de regreso. Les decía que un conjunto, la definición de que un intervalo es que si yo tomo cualesquiera dos puntos en un conjunto, o sea, un conjunto va a ser, otra vez, un conjunto va a ser un intervalo si para cualesquiera dos puntos que yo elija de ahí, un punto A y un punto B, cualesquiera que yo elija, entonces no importa cualquier elemento Z que yo tome ahí en medio, debe de cumplir que si este está en A y si este está en B, entonces cualquier elemento Z que esté entre ellos dos también debe ser un elemento de A. Eso es la definición original de que un conjunto sea un intervalo. Entonces, les decía, este teoremita es un poquito largo, vamos a demostrar solamente una de las implicaciones, que es la que es relativamente corta, y pues bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a demostrar es el regreso. Vamos a demostrar que si un conjunto es un intervalo, entonces, perdón, que si es conexo, entonces debe ser un intervalo. Va a ser la ida, disculpe. Entonces, regresando y dándole play, ahora sí a lo que estábamos queriendo demostrar, es lo siguiente. Vamos a demostrar, ahora sí, nuestra hipótesis es que si A es un subconjunto de R que es conexo, si es conexo, entonces vamos a demostrar que A es un intervalo. Y vamos a hacerlo otra vez por contradicción. Y empezamos así. Supongamos que no. Supongamos que A no es un intervalo. No es un intervalo. No es un intervalo. Es decir, tendríamos que negar la definición que hace un momento dijimos. Por sus clases de lógica, la negación de esta definición significa, es decir, lo que nos está diciendo es que existen A y B elementos de A con A menor que B, ¿no? La negación del para cualesquiera es que existen A y B, y que satisfacen lo siguiente. Bueno, A y B elementos de A y un Z, tercer elemento que pertenece a ese intervalo, bueno, a ese conjunto, o sea, y elemento un Z, un número real, tal que A es menor que Z y Z es menor que B, pero el conjunto Z, bueno, el punto Z no es parte de A, no está
en A. Esa es la negación de que un conjunto sea un intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, geométricamente lo que estamos diciendo es lo siguiente. Vamos a hacer la figurita. Lo que estamos diciendo es, ok, tienes tus números reales, que es de menos infinito a infinito. Ahí está el conjunto A que tú elegiste. Tienes en ese conjunto dos puntos especiales, que es el punto A y el punto B que acabamos de mencionar. Ah, y tienes un tercer punto aquí que estamos llamando Z. Y sucede que este Z no es parte del conjunto A. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, es lo que llevamos hasta el momento. Lo que vamos a ver ahorita es que podemos dar, si se dan cuenta, esto que hicimos aquí se parece mucho a lo que hicimos antes cuando demostramos que los racionales eran un conjunto disconexo. Vamos a seguir esta misma idea. Y entonces vamos a definir dos conjuntos. Vamos a hacerlo aquí una vez más. Entonces definimos U igual al intervalo que va desde menos infinito hasta este elemento Z. Geométricamente lo que estamos diciendo es tomar este de aquí. Y también vamos a definir V igual al conjunto que va desde Z hasta infinito, que es justamente el otro, que es muy parecido, repito, a lo que hicimos hace un momento para los racionales. Y entonces sucede lo siguiente. Sucede que 1, bueno, 0. U y V son abiertos. El argumento de esto es exactamente el mismo que el de los racionales. Esto es por un video pasado. Ya lo vimos, por videos pasados. Les decía yo, uno de estos ustedes lo demostraron en una tarea moral. 2, bueno, 1. U intersectado con V es ajeno. No existen elementos en común. Y esto se debe a la definición por la definición de U y de B, ¿no? Así los estamos tomando. Uno los que son menores que Z y otros son mayores que Z. Tercero, A está contenido en U unión V. Y esto se debe a la misma razón que hace un momento, porque realmente U unión B, pues es en realidad todos los números reales y le estamos quitando el puntito Z. ¿De acuerdo? Y este elemento Z que estamos quitando no me va a afectar a este porque justamente este Z no pertenece a, aquí está mencionado. ¿De acuerdo? Y tercera propiedad que cumple es que, bueno, A tiene elementos de U, bueno, U tiene elementos de A, que es el elemento A pequeño, A está en A mayúscula y también está en U. Y al mismo tiempo, y razonando de la misma manera, V, bueno, A intersección con V, A intersectado con V, también es diferente del vacío. Esto también es diferente del vacío y esto es porque pues, el elemento B es parte de esta intersección de A y B. Recuérdenlo. Aquí está B, que sí era elemento de A. Este sí es un elemento de A. Este sí es un elemento de A. Y esto que es para nosotros que estamos definiendo como U y V, satisfacen que U tiene elementos de A, perdón, V tiene elementos de A y U tiene elementos de A, que es justamente este argumento. Por lo tanto, nosotros acabamos de encontrar que U satisfacen las hipótesis o las condiciones de la definición que hace un momento dijimos. En otras palabras, por lo tanto, con esto estaríamos concluyendo que el conjunto A es disconexo. Disconexo. Lo cual, repito, es una contradicción, ya que A, por hipótesis, A es conexo. ¿De acuerdo? Entonces nuestra reducción al absurdo ya, perdón, nos llevó a nuestra contradicción, ya nos llevó a que justamente no puede pasar que el conjunto, que si yo estoy tomando un conjunto que es conexo, no puede pasar que ese conjunto no sea un intervalo. Es decir, que forzosamente si yo tomo un conjunto que es conexo, automáticamente, en otras palabras, si todo conjunto conexo en R es a su vez un intervalo. Es decir, A es un intervalo.
¿De acuerdo? Esto demuestra la primera parte de nuestra proposición, bueno, nuestra teoremita. La segunda parte ya la veré en el próximo video, que es un poquito más larga y ahí sí me voy a tratar de llevar un poquito, ahí sí me voy a llevar un poquito más de tiempo, porque aparte es muy importante para lo que va a venir después, sobre todo para cuando veamos varios ejemplos. Entonces, pues bueno, aquí le dejamos con esta parte. Cuídense mucho, pásenla bien, excelente fin de semana y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Ah, perdón, antes de eso, también no lo quiero dejar pasar. Por favor, si tienen cualquier duda, este tema es bastante eh, sui generis. En cálculo este tema es muy especial porque si se dan cuenta no estamos trabajando mucho de diferenciales, ni de cuentitas, ni de hacer operaciones. Entonces, como no estamos quizás tan acostumbrados a esta parte de manejar conjuntos, es importante que todas las dudas que tengan, por favor, no las hagan llegar. No importa si es muy básica, hay que practicar. En esta parte sí es importantísimo, perdón, sí, sí es importantísimo que practiquen las definiciones. Todas las definiciones, todo el tiempo, si se las memorizan, qué mejor y que y si las entienden aún más. Pero sí es importante que practiquen. Esta parte sí es muy importante. Las definiciones las tenemos que tener bien, bien claras. Entonces, si hay algo que no les queda claro, por favor, escríbanos y les trataremos de apoyarla de la forma más rápidamente posible. Entonces, aquí le dejo ahora sí. Cuídense mucho, pásenla bien, bonito fin y nos estamos viendo pronto. Chao.